Bienvenidos al curso de Introducción al Psicoanálisis. Hoy vamos a estudiar la sobredeterminación en psicoanálisis. Señoras, señores, hoy vamos a hablar de este concepto que se llama sobredeterminación en psicoanálisis. Seguramente que habrán escuchado de mi boca en varias ocasiones hablar de la sobredeterminación, hablar de que un efecto está sobredeterminado, decir que lo que sobredetermina es lo inconsciente. Pues ha llegado el momento de acercarnos a este concepto de sobredeterminación, de saber qué es lo que decimos cuando hablamos de sobredeterminación. ¿A qué nos referimos? Eso por una parte. Vamos a acercarnos a la definición de la sobredeterminación. Pero por otra parte también vamos a acercarnos al texto de Freud, la interpretación de los sueños, y ver dónde se produce la sobredeterminación en la teoría del inconsciente. Son dos trabajos, entonces, que vamos a hacer a lo largo. ¿Qué quiere decir que un efecto está sobredeterminado? Decimos que un efecto está sobredeterminado cuando es producto de una estructura compleja en cuya articulación hay un concepto que mantiene relaciones invariantes con el resto de conceptos e instancias que constituyen esa estructura, y este concepto que mantiene una relación invariable con los otros conceptos da nombre al campo que sobredetermina. En el caso del psicoanálisis, el concepto que sobredetermina la estructura aparato psíquico es el concepto de inconsciente. Y este concepto va a dar nombre a el campo delimitado por los límites del aparato psíquico, es decir, el campo sobredeterminado por el propio concepto científico de inconsciente. De este modo, llamamos al psicoanálisis la teoría del inconsciente. El efecto sobredeterminado, entonces, es un producto de esta estructura compleja, articulada, que integra diferentes conceptos, diferentes instancias, pero todas ellas van a mantener una relación invariable con el concepto que sobredetermina esa estructura compleja. Y en el caso del psicoanálisis, este concepto es el concepto de inconsciente. Por ejemplo, un sueño, un síntoma, son productos, efectos de esa estructura compleja en la que diferentes conceptos están articulados, pero que está sobredeterminada por un concepto que mantiene relaciones invariables con el resto de conceptos, es decir, el concepto de inconsciente. De este modo, el sueño o el síntoma es producto-efecto de esa articulación, de esa estructura compleja sobredeterminada por el concepto inconsciente. Vamos a ver qué implica. En el capítulo 3 de la interpretación de los sueños, Freud nos muestra los diferentes trabajos que se realizan en el sueño. Lo vimos en la clase pasada, en la clase 14, el trabajo, concepto de trabajo. Pero vamos a repetirlo aquí porque sabíamos que el sueño trabaja con un material,
con un material, una materia prima, y eso es el deseo inconsciente. Recordemos que hay, además del trabajo teórico, decíamos, hay tres tipos de trabajos. El trabajo teórico, que es el trabajo que hizo Freud, ¿no?, donde utilizando determinados instrumentos teóricos, conceptos provenientes de otras ciencias o incluso provenientes del propio campo psicoanalítico antes de fundarse, en los estudios precientíficos que hacía Freud, ¿no?, el psicoanálisis o Freud toma de la física el concepto, la filosofía que se desprende del concepto de constancia, toma de sus estudios anteriores el concepto de aparato psíquico con unos límites y también toma la noción de latente manifiesto proveniente de la filosofía. Con estos instrumentos, o sea, teóricos, va a trabajar el discurso de las soñantes, ¿no?, de las pacientes a las que atendía Freud, y realizando un trabajo teórico produce un objeto teórico, el concepto inconsciente. Pero además de este trabajo teórico vimos que había otros dos trabajos más. Hay un trabajo que es el trabajo real del sueño, que es una construcción teórica que hacemos porque no podemos ir a la cabeza del soñante, abrir la cabeza y ver cómo está soñando o cómo se produce el sueño. Eso es imposible. Y como es imposible, entonces hacemos una reconstrucción o una construcción teórica de cómo se ha debido producir ese sueño. Y entonces decimos, hay un deseo inconsciente que pulsa por expresarse. Pero como este deseo inconsciente no puede atravesar la barrera de la represión, es condición del aparato psíquico, entonces tiene que transformarse, tiene que disfrazarse, tiene que pasar por un proceso de trabajo del sueño, trabajo psíquico, para dar lugar por fin al producto, al efecto, que es el sueño manifiesto. Es decir, la materia prima sería el deseo inconsciente. El trabajo del sueño aplica ciertos operadores sobre el deseo inconsciente, la condensación, el desplazamiento, la simbolización, la elaboración secundaria, y da como resultado el sueño manifiesto, el sueño tal y como lo contamos cuando despertamos. Y por otra parte teníamos otro trabajo, que es el trabajo práctico-técnico de la práctica psicoanalítica, que en este caso, este trabajo va a trabajar con una materia prima. ¿Cuál es esa materia prima? El sueño contado por el soñante. Es decir, partimos del último producto o el último efecto del sistema psíquico, que es el relato del sueño, el sueño contado. Entonces, el soñante nos cuenta su sueño, pedimos al soñante que asocie libremente acerca de ese sueño, acerca de los elementos del sueño, que diga todo lo que se le ocurra, y con esta información vamos reconstruyendo operaciones. Aquí hubo desplazamiento, aquí hubo condensación, aquí hubo simbolización, aquí hubo elaboración secundaria, etc., para poder llegar por interpretación al deseo inconsciente, a producir ese deseo inconsciente que dio lugar a ese sueño. Entonces aquí la materia prima es el sueño contado, hacemos reconstrucción de operaciones a través de un trabajo de la práctica técnica psicoanalítica, y el producto final de este proceso de trabajo es el deseo inconsciente de fulano de tal, que se produce por interpretación. Freud va a sospechar la sobredeterminación antes de escribir la interpretación de los sueños. Ya en los historiales sobre la histeria, cuando está trabajando en el caso Elizabeth, él se da cuenta de que los síntomas tenían algo en común, algo parecido. Todavía no sabía lo que era, pero todos los síntomas que iban mostrando las pacientes, la paciente Elizabeth, tenían algo común, y Freud llega a decir: parece como si todos los síntomas se tejiesen en el mismo telar. Todavía no tiene definido el concepto de inconsciente, todavía no tiene definido el concepto de transferencia,
cuando escribe los historiales sobre la histeria, obra previa a la interpretación de los sueños. Pero sin embargo él ya estaba sospechando acerca de la sobredeterminación. Sin embargo, cuando utiliza la palabra sobredeterminación por primera vez, no se refiere a la sobredeterminación tal y como la vamos a estudiar ahora, sino que se está refiriendo a una sobredeterminación como una causación mecánica, que después veremos que eso no es la sobredeterminación. Entonces describe por sobredeterminación lo que es una determinación mecánica, pero ya está sospechando la sobredeterminación tal y como la entendemos. Con determinación mecánica queremos decir esa determinación causa-efecto por el cual a cada uno de los síntomas le correspondería una causa, o también lo que llamamos Como decimos en los historiales sobre la histeria, Freud todavía no ha definido el concepto de inconsciente, Freud todavía no ha definido la transferencia, entonces lo que le pasaba a Elizabeth con él, Freud no sabía que eso era la transferencia. En este momento todavía aborda de una manera un poco intelectual la cuestión analítica, el tratamiento, porque piensa que ayudándole al paciente a conocer cuáles son las causas de sus síntomas, el paciente va a mejorar, el paciente va a curarse. Comprender el concepto de sobredeterminación y la implicación que tiene para el psicoanálisis es imprescindible para poder hacer psicoanálisis. Es decir, es aquí donde se juega la posibilidad de hacer o no hacer psicoanálisis, de ser o no ser psicoanalista. En tanto, si el profesional, el psicoanalista, piensa que eso que dice el paciente en su asociación libre, más algunas palabras dichas por el analista, pueden llevarle al paciente, ¿no? O puede llevar a conocer cuáles son las causas de las problemáticas o de la situación actual del paciente, ni siquiera estaríamos rozando el concepto de inconsciente. Estaríamos en el sistema preconsciente conciencia, es decir, no habríamos comenzado aún a realizar psicoanálisis. Ignorar la diferencia entre sobredeterminación y múltiple determinación puede hacer que un tratamiento psicoanalítico no llegue a comenzar. Hubo una corriente en psicoanálisis que confiaba mucho en los pacientes, en el sentido de que pensaba que el paciente, asociando libremente, diciendo todo lo que se le ocurría en relación con el sueño que acababa de contar, iba a poder llegar a conocer los motivos inconscientes de lo que le pasaba. Pero esta corriente del psicoanálisis había obviado el capítulo 3 de la interpretación de los sueños, donde Freud nos habla del trabajo del sueño. Y en este capítulo Freud precisamente lo que nos viene a decir es que hay dos trabajos, pero el trabajo que lleva pasar de las ideas latentes al contenido manifiesto, de las ideas latentes al sueño manifiesto contado por el paciente, ese trabajo de transformación no es nada en comparación con el trabajo que verdaderamente le interesa al psicoanálisis, que es el trabajo inconsciente, es decir, ese trabajo que da lugar a que el deseo inconsciente burle la represión y se transforme en las ideas latentes. Ese es el verdadero interés del psicoanálisis, porque ahí es donde se produce la verdadera transformación, el verdadero disfraz de los contenidos. Es decir, las ideas latentes nada tienen que ver con el deseo inconsciente. Han producido ya el trabajo del sueño, el trabajo inconsciente, ha transformado tanto los deseos inconscientes que solamente no sabemos de ellos, sabemos de sus efectos, de sus productos en lo preconsciente, y esos son las... Entonces, el paciente cuando nos cuenta el sueño, ese es el sueño manifiesto.
Después, todas las ideas que se le ocurren acerca del sueño manifiesto o de los componentes o elementos del sueño manifiesto que como psicoanalistas le vamos presentando, todo eso son las ideas latentes. Y eso tiene que ver con lo preconsciente, es decir, todo aquello que con un pequeño esfuerzo de atención el soñante, el psicoanalizado puede acceder a ello. Recordamos que al inconsciente no se puede acceder, no se puede hacer consciente lo inconsciente si no es a través de la interpretación psicoanalítica, esto es, a través de un trabajo psicoanalítico, un trabajo de interpretación del sueño o de cualquier otro discurso. El verdadero trabajo del sueño es la traslación del deseo inconsciente a las ideas latentes. Es decir, es un pensamiento inconsciente el que se produce, que no es que sea díscolo con respecto al pensamiento consciente, es que es otro totalmente diferente del pensamiento consciente. Tanto es así que Freud, en la primera definición que hace de pensamiento inconsciente, que hace de lo inconsciente y que va a permanecer, no se ve alterada a pesar de que en 1923 Freud con el yo y el ello hace una modificación en la tópica del aparato psíquico, un enriquecimiento, pero esta definición del inconsciente va a permanecer intacta y en ella Freud nos dice, el inconsciente no juzga, no calcula, solo le interesa transformar. El inconsciente no tiene tiempo o tiene un tiempo diferente al tiempo del reloj. No juzga, no calcula, solo le interesa. Primera definición del pensamiento. Ahora vamos a ir con el concepto de sobredeterminación, es decir, insistimos en este concepto, en esta definición, que un efecto está sobredeterminado cuando es producto de una estructura compleja en cuya articulación hay un concepto que mantiene relaciones invariables con el resto de conceptos y que da nombre a la teoría o al campo que inaugura. Entonces ahora vamos con el concepto de sobredeterminación, que es un concepto de la teoría del conocimiento, y vamos a la interpretación de los sueños a buscar la producción de la sobredeterminación en el psicoanálisis. El segundo trabajo que vamos a hacer entonces ahora es preguntarnos cómo el concepto inconsciente sobredetermina el conjunto de los otros conceptos, transferencia, represión, etc., dentro de los límites del campo científico del que estamos tratando, es decir, dentro de los límites. El concepto de inconsciente va a sobredeterminar a los otros conceptos y las relaciones, ¿no? Mantiene relaciones invariables con el resto de conceptos, pero estos conceptos a su vez entre sí mantienen relaciones determinadas, ¿no? De tal manera que puede haber un concepto que sea determinante, en el sentido que supedita al resto de relaciones con respecto a este concepto. Pero siempre esta estructura compleja de relaciones y de conceptos relacionados entre sí está sobredeterminada por el concepto, y esa sobredeterminación es lo que al psicoanálisis. Cuando confiamos en que el paciente, asociando libremente, va a darnos información sobre su deseo inconsciente, cometemos varios errores. Primero, no tengo en cuenta que eso que el psicoanalizado está diciendo, está relatando, se está dando en el campo de la transferencia. Segundo, caigo en el error de creer que el inconsciente existe, ¿no? Que está ahí y que hablando sobre ello lo voy a poder hacer consciente.
Sabemos que el inconsciente no existe, ya lo hemos visto en las clases anteriores. El inconsciente hay que producirlo por interpretación. Es en la práctica psicoanalítica donde se construye el inconsciente de fulano de tal a través del trabajo del psicoanálisis y de la interpretación. Después, en otro lugar, el inconsciente está en los textos, en la interpretación de los sueños. El inconsciente solamente se muestra a través de sus efectos, de sus productos en la conciencia. Entonces, para saber del deseo inconsciente, lo tenemos que producir, tenemos que hacer un trabajo y producirlo mediante la interpretación, que es el método del psicoanálisis. El método de interpretación. No podemos saber de las transformaciones experimentadas en el deseo inconsciente de un soñante o de un psicoanalizado si no conocemos las operaciones con las que trabaja el inconsciente, si no conocemos cómo funciona la condensación, cómo funciona el desplazamiento, la simbolización o la elaboración secundaria. Es decir, existen unas reglas de funcionamiento del inconsciente, pero para poder interpretar un sueño, para poder interpretar un discurso, un síntoma, tenemos que conocer estas reglas de funcionamiento. Digo, por ejemplo, la energía que estaba ligada a una representación intolerable para la conciencia, ¿no?, se desliga de esa representación y se transfiere a una nueva representación para burlar a la represión. ¿De acuerdo? Y entonces estoy apelando ahí al concepto de desplazamiento intrapsíquico, que es uno de los operadores que funcionan en el trabajo del sueño. Otro de los errores que se cometen cuando no se tiene en cuenta esta cuestión de la sobredeterminación, o no se ha comprendido bien, es pensar que la transferencia es lo que el paciente dice que le pasa con el psicoanalista. Está enamorado, que lo odia, lo que sea, ¿no? Lo que dice el paciente que le pasa con el psicoanalista, si eso se interpreta como la transferencia, caemos en un nuevo error. La transferencia hay que interpretarla también. Es decir, eso que el paciente dice que le ocurre con el psicoanalista es como el sueño manifiesto, texto manifiesto, discurso contado, sueño contado, relato de lo que le pasa, pero eso habrá que interpretarlo. La transferencia, ese campo de fuerzas donde se va a producir la interpretación, también es inconsciente, por lo cual no se va a fundar la transferencia hasta que el psicoanalista no la interpreta, ¿no? Porque en psicoanálisis los hechos no existen hasta después de ser. Entonces, un efecto está sobredeterminado cuando es producto de una estructura compleja en cuya articulación encontramos un concepto que mantiene relaciones invariables con el resto de conceptos, que en el caso del psicoanálisis es el concepto de inconsciente, y que da nombre a ese campo científico que inaugura y que se encuentra dentro de unos límites establecidos para esa ciencia. En el caso del psicoanálisis, el campo es el psiquismo, ¿no? Entonces, la teoría del inconsciente, el inconsciente da nombre a eso. El concepto inconsciente no abarca la totalidad de la realidad inconsciente. El psicoanálisis lo que hace es recorta esa realidad y dice, el inconsciente del que vamos a hablar, el psicoanálisis, es ese inconsciente sexual, infantil y reprimido. Es decir, son deseos sexuales, infantil y reprimido. Y ese es el inconsciente del que se va a ocupar el psicoanálisis. Otras partes de la realidad inconsciente, el inconsciente de la telepatía, el inconsciente del triángulo de las Bermudas, otros inconscientes, de eso
no se ocupa el psicoanálisis, no son objeto teórico del psicoanálisis. El psicoanálisis se va a ocupar del inconsciente, que son deseos sexuales infantiles y reprimidos, que son los que producen el 99% de las enfermedades psíquicas y gran parte de las enfermedades. Es decir, lo que nos va a decir es que el inconsciente del que se ocupa el psicoanálisis es aquel que transcurre en los propios límites de ese campo científico que ha sido inaugurado por el concepto de inconsciente. Es decir, es aquel que sobredetermina o que está sobredeterminado por el campo recién inaugurado. Ese es el inconsciente. Cuando hablamos del inconsciente en psicoanálisis, entonces, hablamos de aquella realidad inconsciente que está determinada o sobredeterminada por la teoría del inconsciente y en ningún caso del resto de la realidad inconsciente. Es decir, la teoría del inconsciente no abarca la totalidad de la realidad inconsciente. Esto quiere decir que en la práctica técnica, cuando abordamos, cuando trabajamos, cuando interpretamos el inconsciente de fulano de tal, que viene a psicoanalizarse, jamás una interpretación va a poder abarcar todos los contenidos del inconsciente del psicoanalizado. Hay corrientes filosóficas que todavía el término sobredeterminación lo equiparan al de determinación mecánica, ¿no? Bueno, pero todavía esas corrientes no han entrado en el concepto de ruptura, en la ruptura que produjo el pensamiento psicoanalítico, el nacimiento de la ciencia psicoanalítica. Podéis ver la clase de ruptura, que es la clase número 13, donde se explica detenidamente la estructura sobredeterminante, es decir, concepto de inconsciente, es relativa. ¿Relativa a qué? A aquello que sobredetermina. Eso es una de las peculiaridades de las ciencias. Las ciencias son una posición relativa dentro de la totalidad del cosmos. Es decir, las ciencias pueden explicarlo todo, pero solamente de aquello que sobredeterminan. Son relativas en la totalidad del cosmos, pero sin embargo, con respecto a aquello que se sobredeterminan, incluso pueden ser dogmáticas. Es decir, las ciencias pueden explicar todo, pero todo aquello, toda interpretación psicoanalítica será sexual, porque lo que sobredetermina es lo inconsciente, que siempre es un deseo sexual infantil y reprimido, pero no toda la sexualidad puede ser interpretada. No en cualquier circunstancia, contexto o tiempo puede haber una interpretación, sino que la interpretación se va a producir en el tiempo del inconsciente y en la circunstancia, en el espacio determinado o limitado por los límites del aparato psíquico. No se puede ir por la calle haciendo interpretaciones indiscriminadas. No, eso no es psicoanálisis. El sujeto entonces no es el hombre, no es el hombre, sino aquello que del hombre puede determinarse desde una ciencia particular. En nuestro caso, dentro de los límites de aparato psíquico, en la teoría del inconsciente, podemos hablar de un sujeto del inconsciente, de un sujeto. Normalmente no nos llegan las ciencias, sino su ideologización, porque las ciencias, como vemos, son un recorte dentro de la metáfora de todo lo posible que es la realidad. La ciencia es un punto, ¿no?, posible de ser determinado, pero un punto dentro de la metáfora de todo lo posible. Cada ciencia, por tanto, es un punto dentro de la metáfora de todo lo posible. Entonces, cuando una ciencia se pone de moda e intenta explicarlo todo, no es ciencia, eso ya es ideología, porque la ciencia, per se, por definición, es siempre un recorte de la realidad. Va a poder explicarlo todo, pero todo de aquello que sobredetermina.
Lo que nos llega normalmente es la ideologización de las ciencias, lo que nos llega a través de la televisión, de la radio, de la universidad, del colegio, de la familia. Eso ya es ideologización de las ciencias. Por eso, cuando nos llega la ideologización de las ciencias, nos parece que es una visión contundente y totalizadora del mundo, ¿no? Lo que quiere decir que esa ciencia ya se transforma, porque la ciencia nace mutilada. La ciencia es un recorte de la realidad y dogmática únicamente. No haber comprendido correctamente esta cuestión del concepto de la sobredeterminación, bueno, pues nos puede llevar a ser unos amantes de lo profundo, a hacer interpretaciones indiscriminadas por la calle. Y eso no es correcto. Para el psicoanálisis, las interpretaciones se deben hacer dentro de los límites del contexto de aparato psíquico, de los límites marcados y determinados. Otro error que nos podemos encontrar en la práctica del psicoanálisis es considerar el tiempo como lo hacía Hegel, ¿no? Donde había una causa y un efecto, y era siempre la causa en última instancia, la causa profunda de ese efecto. La causa hegeliana era Dios. El texto sagrado en el psicoanálisis no es Dios, sino lo que el paciente relata, el relato del sueño, lo que nos cuenta el paciente de sus síntomas o de su vida o de sus sueños. Ese es el texto sagrado para el psicoanálisis, en el sentido de que ese texto, el texto manifiesto, va a ser el principio de nuestra labor psicoanalítica. A partir de ahí vamos a empezar. El psicoanálisis también determina entonces un nuevo nivel de objetividad. Ahora el psicoanálisis va a trabajar con el texto manifiesto, con lo que el paciente nos dice de su sueño, con lo que el soñante nos cuenta de su sueño, no con el sueño soñado, eso sería materia natural, sino con el sueño contado, es materia prima. Ya ha habido una elaboración del sueño soñado al sueño contado, ha habido una elaboración, ha habido una transformación, como del árbol a la madera que está en la carpintería, hubo una transformación. Bueno, pues nosotros la materia prima del psicoanálisis es el sueño contado. El sueño, la cuestión de demostrar cómo funciona el aparato psíquico a través de los sueños es algo que hizo Freud porque primero soñar soñamos todos y así no le podían acusar de que eso que estaba descubriendo se producía en los pacientes enfermos. Y segundo porque Freud, explicando la producción de un sueño, produce el... Al psicoanálisis no le interesa la vida del paciente, no le interesa que al paciente le vaya ni bien ni mal en su vida, ni que mejoren sus relaciones, ni que se cure, no le interesa nada de eso. El psicoanálisis va a trabajar en los límites del campo psíquico del paciente con esta sobredeterminación de la teoría del inconsciente, trabajando con eso, sabiendo cómo funcionan los operadores, tomando como texto sagrado el relato del sueño, el discurso onírico, y reconstruyendo las operaciones de condensación, desplazamiento, simbolización, elaboración secundaria que se pusieron en juego para poder llegar a interpretar el deseo inconsciente que dio lugar a la producción de ese sueño. Siempre lo que está sobredeterminando la estructura, aparato psíquico, es el deseo inconsciente. Lo que le interesa al psicoanálisis, en definitiva, es la modificación de una frase dentro de la estructura de pensamiento del psicoanalizado. Una frase, ¿no? Es lo que va a cambiar en ese aparato psíquico. Y para ejemplificarlo, hemos traído un caso de una paciente cuyo temor principal que le traía a la consulta era un temor a ser violada. La paciente sufría delirios, huía de los hombres, cada vez que se acercaba un hombre temblaba y tenía verdaderamente pánico, miedo a ser violada y esto afectaba a toda su vida. En el tratamiento psicoanalítico esta paciente llega a transformar la frase temo ser violada
por la frase, esto llega a la paciente en su propio psicoanálisis a pronunciar o se le interpreta la frase quiero ser poseída. Quiero ser poseída, que implica el reconocimiento de un deseo. Esa transformación transformaría la vida real de esa paciente, pero en el campo en el que trabaja el psicoanálisis va a ser en el campo psíquico, en el campo de esa transformación de una frase en la estructura del pensamiento. Y siempre todo lo que pasa en el psiquismo va a estar sobredeterminado por la instancia inconsciente, por el concepto inconsciente. Es tan ilusorio pensar que se llega tarde a la sesión por problemas de tráfico como pensar que el sol gira alrededor de la Tierra porque lo veo con mis ojos, ¿no? Son ilusiones. Está sobredeterminado que esa persona haya llegado tarde a su sesión, aunque se haya encontrado con un problema de tráfico, está sobredeterminado por su... Los fenómenos de conciencia están sobredeterminados por el deseo inconsciente. La conciencia y sus fenómenos ya es una producción de lo inconsciente, porque el inconsciente no tiene objeto, solo le interesa transformar y esto conlleva que lo inconsciente puede ligarse a cualquier objeto, a cualquier fragmento de objeto, a cualquier astilla, es decir, a cualquier... El inconsciente no solamente determina la conciencia, sino que la genera. Todas las prácticas psicológicas que se centran en el estudio del yo, del carácter, de la instancia moral, están trabajando desde la instancia de lo preconsciente, trabajando con la múltiple determinación y no con la sobredeterminación. Por eso decimos que es en este concepto donde se juega la posibilidad o no de hacer psicoanálisis. Si el psicoanalista se queda pensando que todo eso que le cuenta al paciente, todas esas asociaciones libres que hace el paciente a partir del sueño, a partir del síntoma, eso son la causa, ¿no?, de lo que le pasa, la causa de sus síntomas, estará trabajando en el campo de la múltiple determinación, en el campo de la preconsciencia, pero no habrá llegado ni siquiera a rozar lo inconsciente ni... En términos freudianos hablamos de conciencia para referirnos a un órgano perceptual que percibe tanto los estímulos exteriores del aparato o al aparato como los estímulos interiores provenientes del aparato psíquico, véase fantasía, recuerdos, etc. Entonces, es un órgano perceptual que produce ilusiones. Cuando hablábamos de que vemos el sol girar alrededor de la Tierra y pensamos que ese es el movimiento, que es el sol el que gira alrededor de la Tierra, cuando realmente la teoría científica, Copérnico, nos dice que no, que es la Tierra la que gira alrededor del sol, ¿no? Entonces, los sentidos, la conciencia nos engaña, es ilusoria. Y los efectos en la conciencia siempre son producto-efecto del inconsciente. Hubo un trabajo psíquico, ese deseo inconsciente para atravesar la barrera de la represión, para pasar a la conciencia, ya tuvo que transformarse, que modificarse, que adquirir un aspecto que nada tenía que ver con su aspecto. Todo razonamiento consciente tiene el error de fijarse en lo aparente, en lo manifiesto. El inconsciente no está en ningún lugar, por eso es inconsciente. El inconsciente se produce por interpretación y cuando el psicoanalista interpreta al soñante o al psicoanalizado su deseo, ya no es más inconsciente, ahora es ya conocimiento. Por eso que el producto del trabajo práctico técnico con el paciente es autoconocimiento y autotransformación del paciente. Y por último, hemos traído otro caso para mostrar la sobredeterminación en psicoanálisis, que es el caso de un paciente que en su sesión de psicoanálisis le pide
un mechero al psicoanalista y el psicoanalista se lo niega. Se lo niega, no sabe muy bien por qué, por una cuestión transferencial. Le dice que no, sabe que le tiene que decir que no, le dice que no. Y entonces este paciente rompe en un ataque de furia contra el psicoanalista, comienza a insultar al psicoanalista, a decirle que nunca le quiso, que nunca le tuvo cariño, que no quiere que se contaminen sus cosas con él, es decir, una serie todo de razonamientos, de frases, de asociación libre del orden de la múltiple determinación, ¿no? Buscando explicaciones o produciendo posibles explicaciones contradictorias entre sí acerca de por qué el psicoanalista le había negado el mechero, ¿no? Y justificando ese ataque de furia que había experimentado. El psicoanalista lo escucha y eso permite que el paciente pueda seguir asociando libremente. Y mediante su asociación libre el paciente llega a un recuerdo encubridor. Un recuerdo en el que el paciente, que ahora tiene 35 años, tenía 5 años y su padre le quitó un mechero porque estaba dispuesto, el niño de 5 años, a quemar la habitación. Entonces, en este momento del tratamiento, cuando el paciente explota en ese ataque de furia, podemos decir que ahí el paciente tiene 5 años y el psicoanalista no es el psicoanalista, sino el padre del paciente. Eso es la transferencia en psicoanálisis. Pero, además, decíamos que este era un recuerdo encubridor, porque lo que se le interpreta a este paciente mediante el método psicoanalítico es que ese mechero, ¿no?, que le quitaba el padre realmente era el mechero de su pasión por la madre del niño, es decir, la mujer del padre. Cuando el psicoanalista, en este caso, le dice que no le da el mechero, el psicoanalista no es el psicoanalista, es el padre que impone la ley de prohibición del incesto al niño. Es el padre que le dice a ese niño de 5 años, no, con tu madre no. Y hasta aquí la clase número 15 sobre la sobredeterminación en psicoanálisis. Espero que la diferencia entre múltiple determinación, preconsciencia, ideas latentes y sobredeterminación inconsciente, deseo inconsciente y concepto inconsciente haya quedado más o menos claro, porque ahí se juega la posibilidad de ser o no psicoanalistas. En la próxima clase vamos a estudiar tiempo real y tiempo histórico, aproximándonos al tiempo que maneja el inconsciente, que no es el tiempo del reloj. Les esperamos.